Mi querida chata, te paso las novedades. A fin de mes nos echan de la pieza en que vivimos amontonados, Susana, los chicos y yo. No tengo con qué pagar la comida y los dolores de cabeza me tienen a mal traer. Desde Buenos Aires, la noticia más alentadora es que cuando llegue me van a meter preso y no sé por qué carajo. Pero quédate tranquila, no tengo plata para volver. Los camiones se dirigen así. Donde la muerte se repite, viene el estruendo. La salud pública, sobre todo en el interior del país, estaba totalmente desprotegida. Acá se estaba relativamente bien, pero la gente en el interior hoy está mal, pero en esa época estaba mucho peor que mal todavía. Pobreza, enfermedades, sobre todo tuberculosis, las venerias, hacían estragos hasta ese momento. El gobierno no lo había tomado como un problema institucional. El que no tenía plata tenía que ir a los hospitales, y los hospitales en ese momento eran hospitales que tenían hasta un sentido de caridad. Es decir, la salud no era un derecho, la salud era una dádiva. Esa era la realidad sanitaria anterior a Carrillo. Los Carrillo eran 11 hermanos, del cual Ramón era el mayor. Eran 7 varones y 4 mujeres. Todos fueron bien educados desde el punto de vista de su instrucción, sobre todo el padre que era docente. Parece que con mi abuela no había mucha opción de pertenecer o no a la Acción Católica. Y a pesar de que mi abuelo, él era agnóstico. De manera que la herencia política podía haber venido del padre, pero la herencia cristiana y humanística, fundamentalmente, era su madre. Hoy no existe un solo aspecto de la salud que no se encuentre influenciado por la mala organización del trabajo. Y es por eso que la tarea de los higienistas no rendirá su fruto hasta que no tengamos leyes obreras. Porque el enfermo es un ser humano, no un caso clínico, ni una curiosidad científica, ni un problema exclusivamente médico. Ramón Carrillo ingresó en la Facultad de Medicina
en el año 1923. Vino muy joven, de 17 años, para iniciar su carrera de medicina. Es un hombre de Santiago del Estero, tal vez la provincia más pobre del noroeste. Fue el mejor alumno de su promoción, se graduó con la medalla de oro. Y gracias a eso obtiene una beca en Europa durante 3 años para especializarse en las neurociencias. Viaja a 3 centros europeos muy notables. El primero fue Ámsterdam. Pasó después a Berlín y finalmente en París. Trajo certificaciones de todos esos hospitales donde había trabajado que ameritaban su capacidad de trabajo, su dedicación y su talento. Llega acá a Buenos Aires y queda a cargo del laboratorio de neuropatología del Instituto de Clínica Quirúrgica. Y el negro Carrillo tenía muchas amistades, entre ellos gente que había militado en Forja. Forja era una organización de intelectuales, literatos fundamentalmente, que habían nacido en el año 35 y que eran muchachos de orientación irigoyenista. Carrillo, como médico del pueblo, siente desde su más temprana infancia, su juventud y toda su carrera, un sentimiento popular muy acendrado. Este aspecto popular, esta cercanía a los más necesitados, pero además este profundo amor por la Argentina y la convicción de que la Argentina en ese momento era una Argentina colonial, es lo que lo lleva a Carrillo a acercarse a estos jóvenes que planteaban consignas como: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre, patria, pan y poder al pueblo. Él, en mayo de 1939, después de haber tenido una experiencia corta dentro de lo que fue eso de la medicina privada en un consultorio, ingresa aquí en el Hospital Militar Central. Y entonces acá adentro Carrillo se pone en contacto con chicos de 20 años, que son todos los que tienen que hacer el servicio militar obligatorio. Y entonces en los registros se daban con una realidad terrible, que era la gran cantidad de patologías que traían los muchachos. Yo creo que acá adentro es donde Carrillo precisamente se hace el médico del pueblo. Y él sabía cómo estaban dadas las iniquidades y las desigualdades en nuestro país. Y él creía seguramente que en la Argentina teníamos que elaborar un sistema nacional de salud a cargo del Estado. Y que el servicio de la salud, el derecho a la salud de la población era cuestión de Estado. Fecha memorable en la historia de la patria. Se abre el camino para la reconstrucción nacional. Se defiende al pueblo que trabaja creando la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde ahora se contemplan sus problemas y se legisla con absoluta justicia. Hace su cargo al frente del nuevo organismo del Estado el coronel Juan Perón, que a poco proclama las directivas que habrán de guiarlo en su gestión renovadora y progresista. Un día después de la revolución del 4 de junio de 1943, a la cual Carrillo consideraba la revolución nacional, llega Perón y entonces le dice: doctor, usted tiene fama de gran planificador y tiene fama de gran administrador. ¿Cómo puede ser que en la Argentina haya un ministerio de ganadería para cuidar las vacas y no tengamos algo para cuidar a la gente? Yo necesito algo así porque yo tengo un proyecto de país que es distinto al proyecto de país que se tuvo hasta este momento.
Y entonces es en el momento en que se sabe que algo va a ocurrir, porque ya la oligarquía que estaba atrás de la Unión Democrática y atrás de la figura del embajador de los Estados Unidos que se había puesto a patrocinarla él mismo, que era Braden. Y ahí es donde se pone el complot en marcha. Y en ese complot seguramente que figura Carrillo. Carrillo es el que prepara la habitación para que Perón esté en el Hospital Militar Central. Y es tanta la confianza que tiene Perón en Carrillo que deposita en sus manos 2 cartas. Una es para el coronel Velázquez y la otra es la verdadera carta para Evita, ¿no? La que le había dado antes, digamos, para que sea publicada para consumo público. Lo que pasó con la carta, sabemos que la entregó, pero qué resultado tuvo, suponemos que es el 17 de octubre. Es importante la participación de Carrillo. Él se juega en ese momento, porque si las cosas salían mal, yo creo que toda la obra de Carrillo no hubiese podido ser posible. Suceden las jornadas de octubre del 45 y los movimientos políticos posteriores que lo llevan a ganar las elecciones en el año 46 al general Perón. En esta simbiosis histórica entre el político que gana la presidencia y el científico que elabora una teoría sanitaria, es que se produce seguramente ese plan analítico de salud que, según dicen, constaba de 4.000 fojas y que Carrillo pone a disposición del presidente y le dice: este es el futuro Ministerio de Salud de la Nación. Señor doctor don Ramón Carrillo, juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Salud Pública para el que habéis sido nombrado, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional. Sí, juro. Carrillo entendió, primero que nadie, los determinantes sociales de las enfermedades, que la cuestión no era solo biológica, sino que había cuestiones sociales, que tenían que ver dónde vivía, qué agua tomaba, qué relaciones sociales tenía, qué tipo de trabajo tenía, qué inserción, qué orgullo de estar en la Argentina y transformar la Argentina. Y eso son cosas muy importantes para el mejor estado de salud. Y también entendió que la salud no era la consecuencia de eso, sino que la salud era también la causa del desarrollo de un país. Es necesario que comprendamos todos, no solo los médicos, que la nación no reside exclusivamente en nuestros campos, ni en los depósitos bancarios o las industrias pujantes, ni en tantas otras cosas materiales de las que estamos tan orgullosos. Aceptaría que la nación está en gran parte en nuestra historia, en nuestra geografía, en nuestras tradiciones, pero ni siquiera podríamos hacerla residir en las ciudades, por bellas que fueran, porque todo nace y termina en una sola cosa: el hombre.
Él era el primer ministro de Salud. Crea la medicina sanitaria y se divide la salud pública en antes y después de Carrillo. Porque Carrillo hacía una distinción en tres cosas. Primero estaba la medicina curativa, que no era más que asistencialista. Después estaba la medicina sanitaria, que estaba nada más, digamos así, para sacar el problema de momento o para poder prever algunas cosas. Y por último estaba la medicina social en el macrocosmos, que tenía que tomar al hombre con toda su circunstancia social, porque si no, no servía. Los médicos tenemos que volver a ver fuera del microscopio. Es fundamental que el médico deje de ver la lesión del órgano para ver más las lesiones del sentimiento, del espíritu, del nexo familiar y social. Carrillo tenía una idea muy clara acerca de que la facultad tenía que formar médicos generales. Tenía que promover que los médicos hicieran su especialización una vez graduados, pero que la Facultad de Medicina tenía que ofrecer a la sociedad un médico de familia. Fíjate que iba a dar conferencias a los estudiantes de medicina. Cuando los estudiantes de medicina ingresaban, iba el ministro de Salud y la camada que ingresaba, mi tío les daba, durante todos esos años, les hablaba a los estudiantes de medicina. Siento decirle que aquello a lo que ustedes aspiran con este ingreso a la universidad es, ni más ni menos, que ingresar a la barbarie. Cuando se reciban de médicos, solo sabrán cómo se diagnostica una enfermedad, pero habrán perdido la noción del mundo y también la noción del hombre. Ramón Carrillo ocupa un papel clave, porque bueno, fue un ministro que estuvo 8 años junto a Perón en el diseño de la política sanitaria, lo cual marca, bueno, en un primer lugar un alto nivel de fidelidad hacia Perón y hacia el proyecto político que él encabezaba. Desde ahí pergenió, junto con un grupo de gente muy, muy capaz, todo lo que era el Ministerio de Salud. Dividió todo el país en regiones. Entonces nos enseñó lo de normatización centralizada y ejecución descentralizada. O sea, le daba al lugar, a la región, a la municipalidad, el lugar que debía tomar para ejecutar la acción. Gran parte de estas ideas están plasmadas en los 3 tomos, que son el Plan Analítico de Salud Pública, que bueno, dio a luz en 1947, hace una larga cantidad de instancias de intervención en donde la Secretaría de Salud Pública se ponía como agente interventor de esas cuestiones. ¿De qué le sirve a la medicina resolver científicamente los problemas de un individuo enfermo si simultáneamente se producen centenares de casos similares por falta de alimentos, por viviendas antihigiénicas o porque ganan salarios insuficientes? ¿De qué nos sirve que se acumulen riquezas en los bancos, en pocas manos, si los niños de los pueblos del interior del país andan desnudos y tienen que soportar índices enormes de mortalidad infantil, del 300 por 1000, como ocurre en algunas mal llamadas provincias pobres, que yo llamaría más bien provincias olvidadas? Entonces, en esta nueva forma de pensar la salud, en las ideas aparecen 3 instancias de concreción. Uno es el centro de salud, pensado como una forma descentralizada de asistencia sanitaria. Otra instancia son los centros sanitarios y por último la ciudad hospital. Una de las cosas más interesantes que en este sistema centralizado hace Ramón Carrillo y que nunca más volvió a existir es la Dirección General de Arquitectura Hospitalaria. De ahí se diseñan, junto con el libro que hizo don Ramón Carrillo,
sobre la organización del hospital. Teniendo en cuenta todos esos consejos, se diseña un nuevo concepto de hacer hospitales. En teoría del hospital, él, por ejemplo, habla del hospital de 30 camas. Pequeño hospital. Pero hay que dejar un gran terreno alrededor del hospital, decía él. Porque si la población crece, si la demanda del hospital es más grande, hacemos en espejo otras 30 camas más, para no tener que después construir hospitales hacia arriba, que son eléctrico dependientes, porque si no anda la electricidad no hay luz, no hay ascensores, no hay nada. Todo eso él lo tenía perfectamente claro, ¿no? Como tenía muy claro el epígrafe que tiene en el libro Teoría del Hospital, que es una frase de Perón, que dice así: un hospital mal construido siempre será un hospital mal administrado. En el primer plan quinquenal pudo construir 230 hospitales. ¿Quién puede hacer 230 hospitales? ¿Cuánto hay que hacer por mes? Es una locura completa. Para eso había toda una flota de camiones que se había comprado en el IAPI, porque no había materiales en los lugares muy apartados. Entonces salían de Buenos Aires con los ladrillos, el cemento, los hierros de construcción, los muebles arriba, el equipo rayos X, las camillas, las sábanas, columnas enteras, y se hacía todo de una sola sentada. Y cada vez que inauguraba un hospital, me hacía ir a mí a la tienda San Miguel, que era una de las más caras, a elegir las cortinas para ese sanatorio, ese hospital. Cada habitación tenía que tener sus cortinados, su radio, su colcha y todo de lo mejor. La acción de la Secretaría de Salud Pública tiene 4 objetivos. Primero, llevar al país a tener una cama por cada 100 habitantes. Segundo, organizar la profesión médica. Tercero, llevar a todo el territorio la acción para exterminar las enfermedades endémicas. Cuarto, la redacción definitiva del Código Sanitario de la Nación. Otro ejemplo de esta fuerte presencia estos primeros años es la primera exposición de salud pública. Lo que se quería demostrar era visualmente las ideas que estaban por detrás de este proyecto sanitario. Claramente son 2 muestras del poder que tuvo esta instancia sanitaria en estos primeros años. Después van a ser todas instancias compartidas, como por ejemplo en el 51 el tren sanitario. Nuevo símbolo de la Argentina de hoy. El tren de la cruzada sanitaria justicialista Eva Perón se apresta a recorrer el norte del país. Dotado de los más modernos recursos asistenciales, llevará a las poblaciones rurales, junto con la revisación médica especializada, sueros, vacunas, placas radiográficas y laboratorio de análisis. Este tren constituye otra expresión de la fraternidad justicialista ejercitada por la Fundación Eva Perón para la elevación del estándar de vida de las clases humildes. Cuando él pergenia todos los temas, le saltan a luz cosas importantes, porque las conocía, porque las había vivido. Y por eso hace las campañas hacia el interior del país. Y a mí me encarga, junto con un grupo de gente, que recorramos la Patagonia y que acabemos con la difteria y con la viruela, vacunando a todo el mundo. La que tuvo también un impacto importante a nivel simbólico es la peste bubónica del 46. A fin de año se produce un brote de peste bubónica en la zona de Palermo.
fue una prueba política muy importante que tuvo que sortear Carrillo a los pocos meses de asumir, y la estrategia que adoptó fue una fuerte presencia física. La Argentina fue el primer país del mundo que erradicó el paludismo endémico de su territorio. Primer país del mundo. Que era un flagelo pero terrible, que los enfermos se morían en las puertas de los hospitales con tremendos chuchos de fiebre porque no había forma, no alcanzaba, no había tiempo para atenderlos. Un historiador que uno no puede decir que sea apologista de Perón, como es Félix Luna, cuando comenta la lucha contra el paludismo y la erradicación del paludismo en 2 años que tuvo la Argentina, dice una frase que voy a ver si la recuerdo lo más exacta posible. Solamente por esto un gobierno justifica su paso por el poder. Antes solo pensábamos en los microbios, nuestros enemigos. Sin embargo, Perón, con su doctrina, nos ha hecho ver que frente a las enfermedades que generan la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios son unas pobres causas. Carrillo además le dio ímpetu a una carrera que en nuestro país siempre había sido deficitaria, que era la enfermería. Yo tuve el honor de haber ingresado en el año 49, cuando recién se inauguró la Escuela de Enfermeras, gracias a Evita, y gracias a ella haber vivido de una profesión digna, porque en esa época no estaba bien vista la enfermería, pero gracias a ella nos dignificó. Y a ella y al doctor Ramón Carrillo, que fue el que hizo todo el programa de la escuela. Y él venía y la consultaba a ella, a ver si ella estaba conforme con cómo él había armado el programa, las materias que se habían incluido, las prácticas, y ella le decía, ¿usted lo ha hecho? Para mí está bien. El presidente de la Nación, el ministro de Salud Pública y otras altas autoridades asisten a la ceremonia de inauguración oficial de un laboratorio de producción de penicilina único en la América del Sur. Simultáneamente hizo don Ramón un laboratorio grande que se llama EMESTA para producir medicamentos básicos de distribución gratuita. El ministro Carrillo y el presidente Perón se refieren a la trascendente significación de la lograda iniciativa que honra a la patria americana y a la humanidad. Lo que sucede es que vender medicamentos a un precio barato anula el negocio de no pocas empresas. Y si yo pongo un hospital, la clínica de al lado, muy contenta no se va a poner, ¿la verdad? Está bien, la clínica va a seguir siendo para los ricos, el hospital es para los pobres. Pero, bueno, si empezamos así, quién sabe dónde terminamos, decíamos. ¿Había alguien dispuesto a darle gratis las cosas a la gente? Evita quería así. Evita quería que los remedios fueran gratis. ¿Quién iba a fabricar remedios gratis? Si no EMESTA. Lo mismo que los sueros antiofídicos, las vacunas, eran gratis. Ahí no se pagaba ninguna vacuna nunca. Tanto así que, bueno, el desarrollo, por ejemplo, del Instituto Malbrán, que llegó a ser un centro no solamente de